Hola, hola a todos, nuevamente bienvenidos a Más Allá de la Duda, el video podcast donde exploramos las grandes preguntas de la fe cristiana. Soy Giovanni y junto a mí se encuentra la inmejorable compañía de Angélica y Lucelena. Hoy abordaremos una serie de preguntas con las cuales buscaremos resolver un cuestionamiento central y esta ha sido una duda que sabemos que muchas, pero muchas personas han tenido. Esta es, ¿podemos conocer a Dios? Y como siempre, esperamos la participación de todos aquellos que hoy nos están viendo o escuchando por las redes haciendo esas objeciones que siempre han sido de gran ayuda para poder complementar cada punto. Hola, bienvenidos, muy buenas noches. Mi nombre es Lucelena Cortés. Esperamos que esta noche ustedes puedan disfrutar este podcast. Bienvenidos, audiencia, preparados. Y bueno, sin más ni más, vamos a comenzar. La primera pregunta que tenemos para resolver es, ¿podemos conocer a Dios a través de su Hijo? Bueno, ¿quién se anima a responder este cuestionamiento? Yo voy de primeras. Bueno, a este cuestionamiento podemos decir categóricamente que sí podemos conocer a Dios Padre a través de su Hijo Jesús. Pues aunque nosotros tenemos una mente limitada, el Espíritu Santo nos capacita para tener la mente de Cristo. Ahora bien, Jesús no solamente enseña sobre Dios, sino que se identifica como ese Dios encarnado. Él es el puente entre lo finito y lo infinito. Timothy Keller, ¿qué nos dice? Dice que la revelación de Dios en Cristo, ¿sí? No es solo basada en sentimientos, sino que es en hechos verificables, que es racional, que es experiencial. Y entonces, pues ese anhelo de la humanidad de conocer se satisface solo en Cristo. Ahora bien, alguien nos decía por redes que Jesús limita la revelación de Dios, pero tenemos que entender que a Jesús como una revelación plena y no exhaustiva. ¿Qué significa esto? Que Jesús no está agotando la infinitud de Dios, pero sí está revelando la esencia de Dios, que es el amor, la misericordia, la santidad, la justicia. Así el Señor, Dios Padre, se acomoda a nuestra capacidad. Es como cuando el papá va a enseñarle al hijo, se pone a la posición del hijo para poderle enseñar. Eso mismo hace Dios con nosotros. Alguien nos preguntaba que cómo un hombre infinito, es decir, Jesús en su humanidad, perdón, em, podía revelar a un Dios infinito y si esta revelación no limitaba la eternidad y el poder de Dios Padre. En ese orden de ideas, como veníamos diciendo, aunque si bien es cierto, nosotros no conocemos todo de Dios, sí conocemos lo suficiente para nuestra salvación y para tener una comunión con Él. Por lo tanto, cuando hablamos de la infinitud de Dios, no significa que sea inaccesible, porque Él tiene dos atributos que son claros, que son la trascendencia y la inmanencia. Es decir, Él está en todo lado, pero también está con nosotros. Ahora bien, esto no limita su poder, solamente que la encarnación de Jesús revela a Dios. Es decir, no solo es su grandeza, sino en su eternidad. Así entonces la soberanía de Dios se incluye es para revelarse como Él quiera, y Él lo hizo a través de la forma humana que fue su Hijo Jesús. En Juan 1.14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y para resumir, Keller lo dice como no vino a mostrar parte de Dios, sino vino a mostrarnos al Dios que nos ama, al Dios que nos salva y que si uno quiere conocer a Dios, tiene que mirar la cruz. Bueno, muy bien. Yo creo que con esto estamos ya avanzando hacia el propósito del programa de hoy. Ahora, la siguiente pregunta con la cual estoy seguro de que Angélica nos va a ayudar es, ¿podemos conocer a Dios a través de la naturaleza? ¿Qué nos dices al respecto? Sí, claro que sí podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. No completamente, pero sí suficientemente para reconocer su existencia, sabiduría y poder. La creación es como un espejo que refleja la grandeza de su autor. La naturaleza no nos da una imagen total de quién es Dios, pero sí revela que hay un propósito y una inteligencia detrás del mundo. Muy bien, muy bien. Ahora mira, aquí nos llega por las redes sociales una objeción a lo que se está diciendo. Dice, la naturaleza no demuestra la existencia de Dios. Todo lo que observamos, el universo, las leyes físicas y la vida, pueden explicarse por procesos naturales como la evolución y el azar. No hay necesidad de un creador para entender el mundo. Bueno, voy a refutar esta objeción explicando, bueno, basado en lo que dice Keller, que aunque la ciencia puede describir cómo funciona el universo, no puede explicar por qué existe ni por qué está tan perfectamente ordenado y ajustado para la vida. El universo muestra una complejidad, belleza y precisión que sugiere una mente racional detrás de todo. Los científicos asumen por fe que el cosmos, perdón, es ordenado y comprensible, pero esa confianza solo tiene un sentido si el universo fue diseñado por un creador sabio.
Keller también añade que el hecho de que podamos entender las leyes del universo apunta a que fuimos creados por un ser racional que nos hizo capaces de conocerlo. También quiero hablar, bueno, de un versículo que revela el carácter y el poder de Dios. Está en Nehemías 9:6, que dice: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos de los cielos, perdón, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificarás todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adorarán. Aquí vemos la naturaleza como muestra la bondad y la provisión de Dios. Bueno, muy bien. Yo creo que vamos acercándonos y ahora sí, no tengo escapatoria. La siguiente pregunta la voy a responder yo. Y esta pregunta es, ¿podemos conocer a Dios a través de las Escrituras? Y bueno, tengo que decir que esto es un rotundo y en mayúsculas, claro que sí. Podemos conocerlo y verdaderamente Dios a través de sus Escrituras se da o se revela de manera especial. Esto no es un libro más, sino es la manera en la que la que Dios decidió darse a conocer al hombre. En la palabra encontramos su carácter, también podemos encontrar su voluntad y lo más importante, su propósito redentor. El teólogo y apologeta Timothy Keller afirmaba que Dios no se quedaba en silencio. Él habla por medio de su palabra y sobre todo a través de Cristo, el Verbo encarnado, quien es la revelación perfecta del Padre. La Biblia entonces no solo informa acerca de Dios, sino que también transforma a quien la recibe con fe, porque en sus páginas el Espíritu Santo actúa y revela la verdad de Cristo. Bueno, vamos aquí en la audiencia, una objeción dice: la Biblia fue escrita por hombres hace miles de años, está llena de errores, contradicciones y mitos culturales. No se puede confiar en un libro antiguo para conocer a un Dios eterno. ¿Qué dices, Giovanni, al respecto? Bueno, esto es interesante, pero discutible. Por supuesto, a nuestro cibernauta es cierto que la Biblia fue escrita por hombres y hace muchos años, pero la misma escritura nos enseña que esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 21, podemos encontrar que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora decimos que Dios inspiró su palabra para que se comunicara fielmente su mensaje y no dependiera solo de la capacidad humana. Y a esto podemos decir que Keller resaltaba que, lejos de ser un conjunto de mitos o leyendas como quieren hacer creer, la Biblia representa una historia coherente de redención que atraviesa siglos y culturas, y esto centrado en Cristo. Su poder transformador y su unidad interna son evidencia de ese origen divino. Por eso, sí es un medio seguro para conocer a Dios. Ahora, complemento mi respuesta tomando el texto de la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, el versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente, o sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto nos muestra claramente que la escritura tiene su origen en Dios mismo y que su propósito es formar al creyente. Y bueno, ya para terminar, vamos a cerrar aquí con una última pregunta. ¿Y quién la quiere responder? Y esta pregunta es, ¿podemos conocer a Dios a través de nuestra conciencia? ¿Quién se anima? Yo. Listo. Sí podemos conocer a Dios a través de nuestra conciencia, porque ella actúa como una voz interior que nos recuerda la diferencia entre el bien y el mal. Esa voz no se origina en la sociedad, sino en Dios mismo, que la colocó en cada ser humano como reflejo de su carácter moral. Aunque la conciencia puede ser influenciada por la cultura, su existencia universal señala a un creador moral. Ok, pero mira que aquí por nuestra línea de WhatsApp nos están diciendo, nos están escribiendo, perdón, nos dicen, la conciencia moral no proviene de Dios, sino de la evolución o de la cultura. Es un mecanismo biológico que nos ayuda a vivir en sociedad, no una prueba de un ser moral trascendente. Bueno, yo quiero refutar esta objeción, que él argumenta que el sentido moral universal, la idea que algunas cosas son realmente buenas o malas, no puede explicarse solo por la biología o la costumbre.
Sino la moral fuera si la moral fuera producto de la evolución, no podríamos hablar de justicia o maldad objetiva, sino solo de preferencias culturales. Sin embargo, todos los seres humanos reconocen que ciertos actos como la crueldad o la mentira son intrínsecamente malos, sin importar el contexto. Esa conciencia de un bien y un mal objetivos apuntan a un legislador moral, un Dios que ha impuesto su ley en el corazón humano. La existencia de la conciencia moral es una señal de que fuimos creados a imagen de un ser justo y santo. Veamos el versículo Eclesiastés 3:11. Puso eternidad en el corazón de ellos, o sea, en los seres humanos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios. Eh, Esto quiere decir que la conciencia moral no es un accidente evolutivo, es una evidencia interior de que un creador nos hizo capaz de distinguir lo que está bien y lo que está mal, reflejando obviamente su santidad. Bueno, bueno, muy bien. Yo creo que hemos dado respuesta al gran interrogante, si es posible conocer a Dios. Y encontramos que hay diferentes formas para lograr esto. Solamente debemos acercarnos a Él y dejar que la misma palabra de Dios nos lleve por esos fascinantes momentos de conexión donde podremos conocer a un Dios maravilloso que nos ama y ha querido revelarse a su mayor creación, el hombre. Ok, y asimismo podemos decir que nuestra fe no es ciega, que precisamente la existencia de Jesús está documentada por fuentes cristianas y no cristianas, que tenemos no solo miles, sino millones de personas que cuando han tenido ese encuentro con Jesús han experimentado una transformación y que si bien es cierto científicamente no se puede comprobar, sí da esas transformaciones un testimonio del poder de Dios y del poder de conocer al Señor Jesús. Es más, la misma escritura afirma que Dios se revela a través de su Hijo y Jesús mismo dijo que conocerlo a Él es conocer al Padre. Tremendo. También puedo añadir, concluir que tanto la naturaleza como la conciencia nos conduce a reconocer que hay un Dios personal detrás del universo. Muchas gracias.